Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, continuando, aunque hoy tocaría las lecturas propias de San Jorge, pero en castellano no las tenemos y nos va bien también a nivel pastoral poder seguir las propias de este tiempo de Pascua. Más cuando usaré este texto, el de la conversión de Saulo, de San Pablo, que es de estas conversiones especiales. Dios escoge de una forma especialísima a Saulo para que sea su apóstol, para encomendarle la evangelización como a nadie. Y lo hace con aquel que en principio sería el que no podía ser, el gran perseguidor, el que empieza a hacer mártires, el que ha colaborado con el martirio de Esteban, el que está encarcelando a los cristianos. Pero hay una cosa en Pablo que es muy buena y que Jesús lo entiende, bueno, que cómo no lo va a entender, faltaría más. Y el hecho es que, aunque iba de mala fe en el sentido de que no tenía la fe cristiana cuando ataca a los cristianos, pero iba de buena voluntad, creía servir a Dios y lo quería hacer bien, solo que estaba absolutamente equivocado y hacía el mal pensándose de hacer el bien. Eso nos ha de hacer reflexionar también a los cristianos. ¿Cuántas veces puede pasar que un cristiano, intentando hacer el bien, haga el mal, porque no está en la voluntad de Dios, está en sus normas, en las normas mías personales? Está pensando no como piensa Dios, sino como pensamos nosotros. Y creyendo hacer el bien, hacer el mal, y un mal objetivo, real, como hacía Saulo. Por eso esta conversión es una conversión no de pasar de centrarse en Dios a no centrarse, o de no centrarse a centrarse, sino en descubrir la auténtica verdad que es Cristo. Sin Cristo no hay verdad del todo. Todo el judaísmo era una preparación a Cristo, pero sin Cristo estaba incompleto. Y ahí viene la conversión, darse cuenta de que el que se cree el seguidor de Dios, el que es el discípulo de uno de los grandes maestros, Gamaliel, el que es un buen judío, no se da cuenta de que está yendo contra Dios. Es un poco aquello que el mismo Gamaliel explicaba al Sanedrín: cuidado con ir contra estos, no sea que persigáis a Dios. Es lo que hace San Pablo, cuando todavía no es San Pablo. Y es curiosa la conversión. No dice Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mis cristianos? No, ¿por qué me persigues a mí? Y aquí entra todo lo que es el Evangelio. El Evangelio donde cada uno de los que vive en gracia de Dios, cada uno de los hijos de Dios, es otro Cristo. Cuando uno persigue a los cristianos, no persigue a los cristianos, persigue a Cristo. Resuenan aquellas palabras de Jesús: todo lo que hicisteis a uno de estos mis pequeños, me lo hacéis a mí. Por eso, muchas veces hoy con la excusa, bueno, son los cristianos que son... No, a quien se persigue de fondo es a Cristo, que se quiere sacar como sea de nuestra sociedad. No ha de tener ningún derecho, ha de ser despojado de todo, como fue despojado en la cruz,
de otra forma, pero similar, es despojado de todo en nuestra sociedad, no tiene derecho a nada. Esa mentalidad no existe. Si vemos que no existe, ya lo dejamos correr. No hay esa mentalidad que en el fondo sufrimos los cristianos, pero no es contra los cristianos, es contra Cristo mismo. Y viene todo este hecho extraño, simbólico y real a la vez, no que sea simbólico no quiere decir que no sea real, que es la de la ceguera de Pablo. Pablo, al oír las palabras de Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, queda ciego y quedará 3 días ciego. Y aquí entra todo ese simbolismo, Jesús, que estará en la muerte hasta el 3er día, pero también el signo de que Saulo estaba ciego antes de quedar ciego. Esa ceguera solo es el signo de lo que le pasaba realmente a Saulo. Él pensaba que veía, tenía todo este ego que le hacía pensar que hacía él solo el bien, haciendo el mal. Y esa ceguera lo que hace es darse cuenta de la ceguera de verdad en la que vivía. Era incapaz de ver el bien, de ver la verdad, de ver lo que Cristo hace, de darse cuenta de que está persiguiendo a Cristo. Por eso queda ciego. Hasta ese momento de Ananías que hemos leído, cómo Ananías intenta convencer al Señor de que este no es buena persona, como si el Señor no conociese a San Pablo o a Saulo. Y vendrá esta curación por medio de Ananías, este bautizo y este incorporarse enseguida a la comunidad cristiana y empezar a predicar a Cristo como el Hijo de Dios. Iremos viendo poco a poco también en la Pascua, todos los días, la historia de Pablo, el grandísimo apóstol, el que supo sufrir realmente por Cristo y que en este sentido es también modelo de todos los mártires y también de San Jorge, que celebramos hoy. Y todos hicieron lo mismo que dice el Evangelio, de que se alimentaron de Cristo, el auténtico pan de vida. Comieron de su carne, bebieron de su sangre, lo hicieron sacramentalmente en la Eucaristía, comieron de él en su palabra, para de esta forma acabar dando ellos mismos la sangre por nuestro Señor.